ayudaron con lo que comentó Mario Bunge. Ciencia, tecnología, filosofía. Los escucho, sin miedo. ¿Nada? Bueno, entonces ahorita en unos 5 o 10 minutos en su cuaderno, por favor van a hacer un análisis pequeño de mínimo, máximo media cuartilla, haciendo énfasis en lo que hace la ciencia, la tecnología y cómo la tecnología ha modificado los valores del ser humano en relación a la actualidad. Entonces ahorita pues tienen como 5 minutos para hacer su análisis y ahorita que terminamos lo platicamos. En ese sentido, como son como 4 horas, pues para hacer un poco más dinámico el asunto. Básicamente es por eso que cuéntenos, ¿cuál fue su opinión de eso? Yo puse que Mario Bunge hace una diferencia entre la filosofía y la ciencia. Dice que las preguntas de los filósofos las contesta la ciencia y dice que los científicos exploran el mundo, pero no lo pueden cambiar. Y en la técnica pretende cambiar la ciencia. Y aquí le pongo que la tecnología ha servido en algunas ocasiones para abreviar el tiempo, para facilitarnos las cosas. Sin embargo, ha propiciado el distanciamiento entre los seres humanos. Por ejemplo, uno habla por teléfono, nos contesta en la computadora. Excelente, muy bien. Los teléfonos celulares, hay menos relación, menos comunicación entre los seres humanos, y esta lleva consigo una menor empatía y la deshumanización. Muy bien, excelente. El sistema económico va permeando los valores del ser humano. Bueno, yo aquí en este caso, al momento de analizar, yo como que la ciencia son los medios o hechos naturales que se describen por medio del método científico y pueden desarrollarse en una aplicación. ¿En qué aplicación? Tecnología. Como en el caso, en la aplicación tecnológica, como en el caso de las medicinas, los aparatos eléctricos de comunicación, la utilización de la energía para generar luz por medio de generadores y en qué se modifican los valores. O sea que es un mundo más cómodo, un mundo en el que se puede generar la aplicación de un tiempo con la cuestión de la transportación, pues para dedicarte un poco a lo que a ti te gusta, ya una vez cumpliendo tu jornada laboral, ¿no? Compañera. Del video yo derivo, por ejemplo, dice que la ciencia es como más objetiva, la filosofía más abstracta. Es decir, la ciencia se puede comprobar, ¿sí?, de acuerdo al método y a la experimentación. Y la filosofía es como un discurrir más de dialéctica, más de vida. Ajá. Ahora, también discurre este señor Bunge sobre la cuestión tecnológica, la diferencia entre ciencia y tecnología. La tecnología sí nos ha servido, pero nos ha servido en un aspecto social. Tenemos que abrazarla para ir el cambio, para ir generando un cambio. Sin embargo, dice que la gente llega a desvalorizarse, a quitarse los valores cuando no se toma como, a lo mejor como en cierta medida, ¿no? Como decía la compañera, que los teléfonos y los celulares están perdiendo algunas vínculos. Digo, de esto es lo que usted ahorita nos dejó. Empezó también hablando de Nietzsche. ¿Okay? Por ejemplo, Nietzsche es antifilósofo. ¿Por qué? Porque él quiere romper con toda la situación socrática. Bueno, ya no me voy a meter en esas cuestiones de que él dice que hay que hacer martillazos la ciencia de Sócrates, pero no sé lo que yo entendí. Al final del video, porque obviamente el video duraba como 40 minutos y lo edité y lo recorté y terminó como con 12 minutos. Aquí mismo lo pueden terminar de buscar en YouTube el video en relación a lo que... Bueno, ahorita lo pongo. Porque en ese termina su discurso y explicaba, es que este señor crea como su propia metodología científica y filosofía científica. Entonces este señor ya creó como toda una teoría monstruosa en relación a la filosofía
a la ciencia y por qué él ha realizado toda esa parte de los filósofos. Entonces, al finalizar, bueno, más bien, sí, al finalizar la clase les mando el link que se encuentra en YouTube para que revisen más a profundidad lo que quiso decir, porque repito, recorté varias cosas y no, ajá, sí, y ahí tendríamos que ver el antecedente de por qué habla de Nietzsche, ajá, por qué habla de los antisocráticos, por qué habla de la antifilosofía. exactamente. Y por qué quiere llegar a qué es la ciencia y qué La es tecnología. la Ajá, tecnología, ¿no? Y ya de ahí, bueno, digo, ya digamos un paso hablando de Nietzsche a lo que sería la tecnología, de lo que Gigante, hablamos ¿no? de Dios está Muerto, ¿no? Dios O sea, ha muerto. esas cuestiones, ¿no? Pero Excelente. realmente como que encontramos en la cuestión de... No, está muy bien porque es una crítica al video que estamos mostrando y está muy bien porque entonces hace referencia a que tiene otro bagaje de conocimientos que logra contrastar en relación a lo que este señor comenta. Está muy bien. ¿Alguien más quisiera? Ándele. Bueno, mi apreciación y lo que logro rescatar es de que Mario Bunge nos plantea precisamente que la filosofía nos permite reflexionar, ¿sí?, sobre lo que es la existencia de las cosas y que esto debe de nos proporciona un razonamiento para una explicación, ¿no?, de las cosas, con lo que debe precisamente complementarse con la ciencia. Ya que la ciencia debe remitirse al estudio de la realidad, ¿sí? Y con respecto a la tecnología, yo creo que la tecnología siempre ha hablado el nombre de la ciencia. ¿Sí? Esto con la finalidad de manipular la información y el conocimiento. Esto ha permitido que se modifique lo que es el comportamiento de los individuos en todo el entorno, ¿no? Para fines consumistas y de aprovechamiento de oportunidades, ¿sí?, que bajo el espejo de la elección racional, ¿no?, de que nosotros estamos eligiendo propiamente. No con esto digo que la tecnología sea mala, ¿no?, pero efectivamente estamos cayendo en ese reduccionismo de que la tecnología nos sirve para todo, que es el que nos va a dar o nos va a aportar todo lo que es nuestra vida. Excelente, muy bien, muy bien. Boris. Pero bueno, esto nos deja algo muy interesante, ¿no? Observar si nosotros hacemos ciencia o hacemos tecnología. Exactamente. Si la ciencia es buscamos nosotros todos como somos científicos en esta aula, ¿qué buscamos? Buscamos que sea factible, algo objetivo, como la técnica, esa es la visualización de la ciencia, o no es. Eso es lo que me queda la duda. Porque si es la objetivación de la ciencia, pues estamos en un poco más. ¿Se pregunta? Eso comenta. Ok. ¿Comentar algo? ¿No? Sí, el comentario sería igual bajo lo mismo. En cierto modo aquí, comentábamos aquí todos los que estamos aquí invitados, pues, nos movemos bajo la lógica de la ciencia y también a través de la filosofía, ¿no? Por un lado pensamos lo que es la tecnología y por otro pues más o menos nos llegamos a la cuestión presumiblemente científica. Pero curiosamente caemos en nuestra síntesis pues, de trabajo es esta cuestión la valorativa que dice Bunge, que es la técnica o la tecnología, y nuestra técnica pues es el dictamen pericial, ¿no? Y ahí es donde la instrumentación viene a reducir o a ridiculizar nuestro trabajo, ¿no? Porque entonces nos convertimos como el cuchillo, ¿no? Sí, o sea, aunque la ciencia puede decir que habría que ver, encontrar o explicar, como dice este concepto, como lo que es manzanera, ¿no? Una ciencia en criminología, pero en realidad es una ciencia clínica. Y lo único que hacemos nosotros es ser el cuchillo. Y entonces, dependiendo de qué enfoque lo veamos, para el juez, pues, nuestro dictamen, para los abogados, fiscales, puede ser algo importante y algo positivo. Pero a ver, lo vemos del otro lado, y entonces lo que estamos haciendo es matando, ¿no?, de alguna forma, al sujeto, ¿no?, haciendo toda una esencialización, una descripción con pretensiones científicas que son completamente subjetivas y carentes de realidad. Y eso es un poco, lo platicamos la semana pasada, cómo bajar toda la información del diplomado ya a la cuestión práctica. Pues es eso, nosotros en alguna forma nos convertimos en técnicos de la criminología y aplicamos pretensiones científicas en algo que no lo es. Y entonces somos como el cuchillo, ¿no?
O sea, igual estamos para una cuestión útil o igual para una cuestión destructiva. Habría que analizarlo. Y recuperando a Nietzsche, pues destruir nuestro trabajo a martillazos, ¿no? Para crear una nueva forma de interpretar y aplicar el pensamiento criminológico, ¿no? Una esa de construcción, sí, así de tipo Ujú. de Lyotard y todo esto. Sí. Ese. Perfecto, profe. Muy bien. Además que Sí, habla, bueno, lo que menciona de la filosofía, ujú, a mí me llama la atención porque casualmente la mayoría del término que se utiliza es el técnico penitenciario, haciendo énfasis a psicología, criminología, todas estas áreas, entre comillas, técnicas, que así les denominamos, pero nos olvidamos de la filosofía en su esencia, ¿no? En decir que, no en explicar el hecho, sino en cuestionarse qué es lo que estamos haciendo. El porqué del Y porqué. desafortunadamente, como decía Fernando, bueno, y los demás compañeros, ¿no? Ya esa capacidad crítica creo que se ha perdido mucho. Incluso aquí, a mí en la parte de servicio social, llegan los chavos de filosofía y me dicen, no, ¿para qué quieres un filósofo? Y yo, pues, ¿cómo? Si la filosofía, a fin de cuentas, es la madre de todas las ciencias, es la que te hace reflexionar, la que inició todo el desarrollo de todo, ¿no? Y desafortunadamente la tecnología que estamos aplicando ahorita ya nos hace ser prácticos y monótonos y nos hace ser poco reflexivos. Yo creo que la filosofía pues tendríamos que volverla a retomar y aplicarla a nuestra profesión. excelente, muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? No, también hay que Boris. retomar, ¿no? ¿Qué significa ética, no? Ético, etos, Dios. Entonces nosotros, se supone que Dios está en el hombre, o está arriba del hombre, entonces, un juego de palabras, etos. Nosotros tenemos que dirigirnos a la ética. O sea, esa filosofía que, como dije, como ya lo retomo, hemos perdido. Esa situación de practicidad y no del cuestionamiento. Todo lo que ¿Cómo? es más fácil. Cómo se va condicionando los valores a partir del discurso científico y la parte técnica, y se va modificando a la parte conductual de A la ética. los valores. Excelente, muy bien. Entonces creo que seguimos con las diapositivas y después va a seguir otro video con la misma dinámica. Bueno, pues ya así acabamos con la parte de... Bueno, no acabamos. Ya finalizamos esta pequeña sección y ahora vamos a hablar acerca del objeto de estudio de la criminología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminología? ¿Qué estudia el criminólogo? ¿Ustedes qué piensan que estudia el criminólogo? No se amontonen, no se amontonen. Señor. Estudia al delito, al delincuente, a la víctima y las consecuencias que puedan representar para la generalidad. Sí, así es. Estudia al delincuente, ve por qué delinque, estudia al delito por completo y al delincuente y el principio de por qué delinque. Se ve la manera de evitar que se realice ese delito y por consecuencia se caiga en La reincidencia. delincuente, ¿no? Ujú. En esta dinámica. Y se ve la manera de que haya, una manera de evitar que se realice mediante el estudio correspondiente. Asimismo se estudia la víctima y se no sé. Eso a grandes rasgos, desde el modelo tradicional, el objeto de estudio de la criminología es el crimen, el criminal, la criminalidad, la víctima y el control social. Pero antes de llegar a esa conclusión, vamos a hacer un pequeño paseo histórico, que son solo 2 diapositivas. Por ejemplo, los profesores argentinos, Roberto y Chaparro, hace referencia a que el objeto de estudio es la conducta peligrosa como fenómeno individual. Ahí hablamos de la conducta. Recuerden que les mencioné 5. Después llega el profesor Quirós Cuarón y él habla acerca de que el objeto de estudio de la criminología es la criminalidad. La criminalidad, ¿qué entienden ustedes por qué es el crimen? ¿Qué es el criminal? ¿Qué es la criminalidad? ¿Qué es la criminalidad? Es el conjunto de
de delitos que se Sus cometen estadísticas, todos los datos que se tienen respecto a la recurrencia de una conducta delictiva. en una zona y año determinado. Entonces, forzosamente para hablar de criminalidad, pues tenemos, como comenta la compañera, que hablar forzosamente de estadística, ¿no? Forzosamente. Entonces aquí podemos ver una estadística, si mal no recuerdo, ¿cómo se llama el instituto que hace INEGI, verdad? Si mal no recuerdo, el INEGI aquí está haciendo por cada 100.000 habitantes delitos de baja intensidad. Y aquí podemos ver una línea de tiempo del año 2010, 11 hasta 2017, Ciudad de México, pedí que no hizo, a ver, pero lo puse hasta abajo igual, cómo ha ido aumentando hasta cierto manera de forma exponencial. Aquí lo interesante es el análisis que podemos hacer, que la política modifica las estadísticas a su conveniencia, ¿cierto o falso? Sí. Cierto, así es. Por ejemplo, recientemente ahorita cuando estaba cabecita de algodón en el poder, creo que dijo, no hay recuerdo, que dijo que sus estadísticas de la administración pasada fueron modificadas y asimismo las anteriores. Entonces es como, más bien es el ejemplo que les quiero dar de cómo las estadísticas van a ir modificándose en función al sujeto o al sujeto que está en el poder en ese momento. ¿Vale? Seguimos con el objeto de estudio. Después seguimos con lo mismo, el maestro Álvaro Orlando, y le explica que el objeto de la criminología, aquí ya habla de los 3 niveles de interpretación: es el crimen como conducta, el criminal y la criminalidad. Pero no solamente eso, después llega la Bastille, y habla que el objeto de estudio de la criminología no solamente tiene que ser esas 3 niveles de interpretación, sino también tiene que ser cualquier conducta desviada, aun cuando no esté tipificada en la ley, pero que genera un rechazo colectivo o institucional. Entonces es un concepto un poco más amplio en ese sentido. Les doy 2 minutitos para que anoten, un minutito para que anoten lo esencial, que sería, yo entiendo que lo esencial debería ser todo esto de que ya no es el crimen, criminalidad, sino cualquier conducta que no esté tipificada y genera un rechazo a nivel colectivo, a nivel institucional. Entonces el objeto de estudio de la criminología es eso. ¿Vale? Me sigo. Entonces ya como hemos revisado, y ya lo he estado repitiendo varias veces, crimen, víctima, control social. Posteriormente vamos a revisar 3 diapositivas de victimología, 2 diapositivas de control social. Igual José Adolfo Reyes Calderón insiste que las faltas que tiene que estudiar son las que la sociedad llegase a tener en consideración. Y aquí pues podemos ver un circulito que nos hace referencia exactamente a lo mismo, ¿no? Crimen, criminal, criminalidad, que son los 3 niveles de interpretación de la conducta, control social y víctima. ¿Vale? Le doy igual un minutito para si quieran anotar ahí algo. Sin problema, Sí. seguimos. Sí, vas a compartir. Sí. Las diapositivas. Sí, era eso más que nada. Sí, ¿no? ¿Vale? Bueno. Después, como les comentaba, ya llegamos a la parte de la victimología como objeto de estudio de la criminología. En este sentido, todavía hay algunos autores que consideran que la victimología pues no es una ciencia independiente, sino que es una ciencia que está todavía arraigada a la criminología. Hasta el momento, hasta el año 2006, ¿verdad? Se han realizado 10 simposios de criminología. El último se hizo en Tel Aviv, Israel, ironías de la vida. Y para el derecho penal, la víctima es entendida como aquel sujeto cuyos derechos han sido afectados directamente. Aquí vamos a hablar entonces de factores victimológicos que propician que una persona sea clave o que tenga mayores consideraciones a ser víctima. Y aquí pues puse como las más ejemplares. Es la edad. El ejemplo que tenemos de la edad es la corrupción de menores en todos sentidos. El estupro, en el mismo sentido de la edad.
el factor de la relación parental, podemos encontrar el incesto. En relación al cargo, pues el abuso de autoridad directamente, ¿no? Y en relación a la condición psíquica, pues ustedes imagínense una persona que haya tenido un mal día, haya, no sé, fallecido algún familiar y tiene una condición psicológica pues vulnerable y que puede estar sujeta a que alguna otra persona se aproveche de dicha situación. Básicamente esos serían los... No, hay más, obviamente hay más factores victimológicos, pero igual por cuestiones de tiempo y de espacio, solamente agregué 4 y creo que la siguiente también coloqué como 4 más. Entonces, esta es la parte de la victimología, que es la ciencia que estudia la víctima. Así que creo que no hay mucho más ahí. Todas las diapositivas son igual cuadros que hice. Se van a encontrar. Factores interseccionales también, ¿no? ¿Cómo? Los factores victimológicos también son interseccionales, digo. Por ejemplo, en el estupro, además de la edad, también encontramos justamente una causa, un factor del sexo, o el género. Exactamente. Se van Seguimos relacionando. a su vez con una idea generalizada de represión hacia las manifestaciones de disidencia sexual. O sea, muchas, Se van combinando los factores victimológicos y pues va generando una víctima todavía más propicia, ¿no? Una mujer de 14 años, de pueblo, que no sabe leer ni escribir. Pues entonces, ¿en qué rango, no? ¿En qué punto la ponemos de víctima en este sentido? ¿Sale, vale? La que sigue. Bueno, en ese sentido vamos a hablar de la clasificación de las víctimas. En la clasificación de las víctimas, Reyes Calderón hace énfasis en víctimas con mayúscula y víctimas con minúscula. Las víctimas con mayúscula son aquellas que se encuentran en las condiciones que los derechos humanos de la segunda generación no se les respetan. ¿Cuáles son esos derechos humanos de la segunda generación que no se respetan como las víctimas con mayúscula? Vendría siendo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, el desarrollo de la familia, la salud, el trabajo, la cultura, ¿no? Y hace la diferencia con las víctimas con minúscula y no tienen comparación con las del tercer mundo, que son aquellas que sí gozan de esos derechos. Pero aún así en México podemos encontrar, no somos ni del primer mundo ni del tercer mundo, podemos encontrar víctimas con mayúsculas y víctimas con minúsculas. Por ejemplo, no es necesario irnos a países del tercer mundo. En Chiapas hay personas que no cuentan con los derechos fundamentales de la segunda generación. Y posiblemente creo que vamos a Ande, ahí está. Chiapas, Chihuahua. Y aquí podemos ver entonces las víctimas con mayúsculas y las víctimas con minúsculas, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí la definición como tal dice que son en países que no están desarrollados, pero pues en México también podemos encontrar eso. Y aún en países desarrollados encontramos zonas o cinturones de pobreza donde la víctima no cuenta con esos derechos, que es lo que estaba refiriendo. ¿Es primera generación? Los de segunda generación son económicos, sociales y culturales. No, sí, un error ahí. Por eso es que estas clases pobres, marginadas, carecen De los derechos de la... económicos, sociales y culturales. Ok, será la cuestión de agregarle ahí primera y segunda generación, ¿no? Ajá. Entonces, ahora en el sentido de las víctimas del derecho penal, vamos a hablar del riesgo de victimización y de la posibilidad de autoría. En el riesgo de victimización hace referencia a que teóricamente todos tenemos la misma posibilidad de ser víctimas de algún delito, pero lo que realmente importa es el riesgo real. El riesgo de victimización a su vez se divide en intereses jurídicos acumulativos y intereses jurídicos no acumulativos. De los acumulativos, pues ya tenemos, por ejemplo, la propiedad, las cuestiones económicas, y los intereses jurídicos no acumulativos vendría siendo como pues, la vida, ¿no? Que no se puede juntar vidas como en Mario, ¿no? Y al final de la diapositiva encontramos que la posibilidad de autoría, según desde la escuela o desde la criminología liberal, explica que hay una diferencia de acceso a los medios legítimos. O sea, está explicando que no es lo mismo que un empleado de banco tiene menos probabilidad de cometer robo a generar cheques sin fondo. Aquí estamos hablando entonces de que el presidente o aquellos que tienen un cargo más alto tienen
más probabilidad de cometer ciertos delitos que los que se encuentran en otras circunstancias, ¿no? Esa es la posibilidad de autoría y el riesgo de victimización. El riesgo de victimización, como comentaba el compañero, tiene mucha relación con los factores victimológicos que ya revisamos en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces, estas son las clasificaciones de víctimas y las víctimas del derecho penal. Igual les doy un minutito para los que quieran anotar algo. Yo creo que, ¿no? Y les digo, en la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen y ustedes van a poder identificar lo que estamos revisando ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos a Duarte, ahí tenemos a la que actualmente se encuentra en Santa Marta, que es esta Rosario Robles. Allá arriba, bueno, aquí está, esa es Chiapas, y esa creo que es Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué falta? Ajá, el que falta es este Meadre, ¿no? Entonces aquí podemos ver la parte del riesgo de victimización, la posibilidad de autoría, víctimas con mayúsculas, víctimas con minúsculas. ¿Sabe, vale? Prosigo. Bueno, ahora vamos a hablar, en este sentido seguimos con la parte de la victimología, con las víctimas del proceso penal. ¿Por qué creen que es tan importante para nosotros o ustedes, servidores públicos, entender o conocer las víctimas del derecho penal, del proceso penal, perdón? ¿Por qué es importante conocer a las víctimas en el derecho penal? No, porque es importante que nosotros como servidores públicos, y ahí mismo está la respuesta, tengan conocimiento de las víctimas del proceso penal. Una parte puede ser para el mejor parte otro, pero básicamente es porque como somos o son funcionarios públicos, no podemos caer en este tipo de errores, en este tipo de cuestionamientos, cuando ya se ha estudiado de manera teórica, por así decirlo, las víctimas del proceso penal. Y cómo las víctimas del proceso penal las podemos dividir en víctimas de la policía, las víctimas del Ministerio Público, las víctimas del organismo judicial, las víctimas de los peritos, víctimas del sistema carcelario y víctimas del sistema postcarcelario. En total son 6, pero el último lo acomodé en los últimos 2. Y básicamente es cuando sufren daño en sus derechos por la inoperancia del sistema penal. Ya sea porque no cuentan con un equipo necesario, porque no cuentan con la pericia, porque no tienen con la ética necesaria para poder intervenir en esta situación. Eso en relación a los peritos. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, la de abajo a la izquierda. Esa imagen circuló hace como 3 años. Son peritos de Catepec que estaban, pues no sé, como jugando en horas laborales y que pues fueron despedidos, ¿no? Por lo mismo. Entonces ahí hablamos de una impericia, por así decirlo. ¿Es la de hasta allá abajo? Una pequeña impericia en el ámbito de los peritos. Entonces, eso tiene relación con lo que estábamos hablando aquí de víctimas de los peritos, ¿no? Luego están las víctimas del organismo judicial, que es igual por el mal incumplimiento de disciplinación o depende del criterio de secretarios, oficiales o burócratas. Es bien sabido que igual depende del humor, ¿no? Del juez, por así decirlo, para que dé cierta... El humor, la línea, el criterio discrecional de cada juez. Las víctimas de la policía, pues igual no siguen el debido proceso penal, se encuentran las policías secretas. ¿Quién entienden ustedes por policías secretas? ¿Qué ejemplos tienen aquí de policías secretas? Un negro Durazo, exactamente. La policía secreta de Mancera. La policía secreta de Mancera. Y a lo largo de la historia también hemos encontrado que la policía secreta, pues lo hemos encontrado en diversas partes del mundo, ¿no? La SS de los nazis, el CISEN, la CISEN mexicano. Entonces, eso que no está dentro, que no sigue en el debido proceso penal, pues son víctimas del proceso penal, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de darles a conocer a ustedes, pues este tipo de situaciones.
Entonces ya vimos la Ministerio Público, policial, delitos, pues las víctimas del sistema carcelario y postcarcelario. De nueva pueden tener sentido, pues ¿cuántos de ustedes no conocen personas privadas de su libertad que han sufrido menoscabos en derechos siendo culpables y aún no siendo culpables del mismo, ¿no? Porque algunos están de manera, pues, por decirlo, inocente, y por no tener la capacidad económica para poder solventar algunos gastos, pues están en el sistema carcelario. Y el postcarcelario es ese estereotipo que tiene la sociedad con todas aquellas personas que han salido de la cárcel, ¿no? El estigma, exactamente, el estigma que te genera el haber estado ahí adentro. ¿Cuántos de ustedes contratarían a alguien que haya estado en prisión? Que ya haya cumplido su pena. Es el estigma, ¿no? Como la sociedad. Entonces ahí podemos ver de nuevo las víctimas del sistema del proceso penal o carcelario, exactamente. Vale, entonces, pues sí, son contadas las personas que contratarían a alguien, aún cuando ya salió, ya pagó todo su delito. En este sentido, pues podemos ver las imágenes que hacen alusión a lo que estaba aquí atrás. No encontré una que hiciera alusión a víctimas del Ministerio Público, pero pues un Ministerio Público. Eso no pasa. Aquí podemos ver en la imagen inferior izquierda, pues cómo están los reclusos ahí en sobrepoblación. Y en la superior derecha, igual fue un caso sonado, fue cuando le quitaron y le aventaron sus dulces eso fue también en Chiapas. Aún habiendo formas, por ejemplo, de que tienes que pagar esta cuota para poder vender en la calle, no era la forma ni el modo de pues, hacerle entender al niño que no tenía que hacer eso, ¿no? O sea, no siguieron el debido proceso. Entonces regresamos al punto de las víctimas del proceso penal. ¿Vale? Bueno, la que sigue. Lo siguiente que vamos a hablar ahora va a ser el control social. ¿Qué es el control social? ¿Quién entiende por control social? Uno por uno, no sé. ¿Qué pasa? Son los mecanismos, decíamos nosotros, los mecanismos que se establecen de los tiempos que detenta el poder para controlar a su sociedad, a su población, los individuos. Mecanismos para controlar a los individuos. Sí, efectivamente, son mecanismos, pero yo creo que más enfocado al ideológico para control. Un aparato ideológico. Un aparato ideológico de control, precisamente. Ahorita lo que dijiste del niño, precisamente, es la descalificación para obtener solución. Es parte. Exactamente. En este sentido, en las teorías tradicionales se encuentra que está el control social formal y el control social informal. ¿Cómo surge el control social? De acuerdo a esto, el control rígido se divide en la policía, la justicia y la administración penal. Estas van a afectar en los tres niveles del ser humano, como es la parte cognitiva, van a tener un tipo de lavado de cerebro, van a influenciar también en la parte afectiva, metiéndole miedo con la teoría del shock, y al final pues, van a ver la conducta, que es lo que está esperando el control social directamente, ¿no? La policía somete al individuo de forma racional y también coercitiva. Buenas tardes, adelante. La justicia ejerce dominio como figura abstracta que tiene que ser respetada, que es la parte cognitiva, la parte que comentaba el compañero de atrás. Y la administración penitenciaria va a condicionar el estímulo-respuesta, si te portas bien, si te portas mal, vas a tener un castigo, va a condicionar la conducta del sujeto. Estas tres figuras van a generar el control social formal, porque este es el ejemplo formal, si se dan cuenta, es el que está ya claro, el que se encuentra en la ley. Y se puede definir como lo dijo la compa. No sé si ustedes ya leyeron por ahí un librito que es viejito, pero está muy bueno, se llama Aparatos Ideológicos del Estado, de Luis Althusser, y nos habla de aparatos blandos y duros. Los blandos: escuela, familia, partidos políticos, cultura. Duros: la policía, el ejército, la cárcel, etc. ¿No? Sí, así es, exactamente. Esa sería la definición, pero más bien de Luis Althusser. Aparatos ideológicos del Estado. Un predecesor de Luis Althusser vendría siendo esa parte de la forma más tradicional del control social, que es el formal, que es el duro, y el informal, que vendría siendo el blando, ¿no? Entonces es como una evolución de los conceptos
en relación a la que hemos estado revisando. Y exactamente como dijo la compañera, que es un conjunto de instituciones, estrategias, acciones, con el fin de garantizar el sometimiento del individuo a las leyes en ese momento, pero ese sometimiento o ese proceso va a ser a través de la socialización, a través de la escuela, a través del trabajo. Entonces te van a ir condicionando poco a poco a que... Hay una frase que es interesante en ese sentido, que es, en esos momentos podemos imaginarnos más el fin del mundo que el fin del capitalismo. Si se dan cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo ha terminado este control social a este nivel? Pues ya nos podemos imaginar más el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, no hay posibilidad. Por ahí. Llamándole. Perdón. Perdón. ¿Vale? A las 3:40 revisan y van a tener un pequeño receso para que vayan a hacer este tipo de necesidad. ¿Me permites completar? Los aparatos ideológicos del Estado, los blandos, utilizan que la cuestión de inconscientemente, ¿verdad? Nos van haciendo lo que digamos una especie de coco wash, ¿verdad? Nos van metiendo sin que nosotros nos demos cuenta las maneras de cómo comportarnos, cómo movernos, cómo actuar, ¿no? Y los aparatos ideológicos duros, ¿no? Utilizan la coacción para que nosotros, ¿verdad?, nos ajustemos a lo que nos establece quien detenta el poder. Por coacción se refiere a miedo, ¿no? Te genera Presión, inclusive llegar hasta la violencia si es necesario. Entonces es hace un poco referencia a la teoría del shock, en el cual te genera una emoción básica, en este caso sería el miedo a que te peguen, el miedo a estar en la cárcel, el miedo, al fin y al cabo la emoción básica que hay detrás de eso es el miedo constante. Entonces llega pues el estado protector, llega el héroe y te propone, no, pues ya no tengas miedo, yo te ofrezco esto, pero vota por mí. Y entonces ahí está el gancho, ¿no? Ahí está el truco en el control social. ¿Vale? Bueno, prosigo, ¿sale? Pues aquí podemos ver e identificar partes del control social blando y control social duro. Están los medios de comunicación, cómo generan un estímulo. Ese estímulo, por regular, si nos basamos en la teoría del hecho, como les estaba platicando, va a ser la emoción que están buscando crear, va a ser el miedo. El miedo es una emoción básica del ser humano. Posteriormente vamos a revisar en el aspecto de la psicología criminal cuáles son las emociones básicas del ser humano y la diferencia entre emoción y sentimiento, pero por ahorita seguimos con contingente, si lo vamos a revisar. Generan miedo con ese mismo fin, de que para que llegue el héroe que te va a ofrecer la solución a tus problemas, y el gancho final va a ser el votar por esa persona para que se mantenga en el poder. Aquí pues podemos ver al Vaticano, ¿no? Igual como control social informal, que te va a ir condicionando, te va a ir diciendo cómo tienes que ir comportando, y si no te comportas de esa forma te vas a ir pues, al cielo o al infierno, depende de cómo te hayas portado, ¿no? Aquí podemos ver entonces el control social formal, que igualmente si no te comportas de tal o cual manera, cárcel o sanción administrativa o sanción monetaria. Y pues aquí tenemos el juez, el Ministerio Público, algo ahí intenté poner el control social formal o duro, como diría Althusser directamente. Muy bien, ya acabamos en ese sentido esto, y ahora vamos a hablar de los niveles de interpretación de la criminología. Los niveles de interpretación tienen mucha relación con el objeto de estudio de la criminología, porque vendría siendo el crimen, el criminal, la criminalidad. La criminalidad ya la platicamos ahorita en ese sentido, que es el conjunto de delitos en un lugar, un tiempo determinado. El crimen es la conducta. El crimen es lo que va
vendría siendo el objeto de estudio de la criminalística. Aquí es donde vamos a encontrar los indicios, cómo aquí también va a involucrarse el proceso penal ya directamente hablado, y el criminal, salud. No, y el criminal va a ser el autor de la conducta, ya directamente hablando, ¿no? A quien se va a aplicar las penas. Estos son los niveles de interpretación. Y aquí podemos encontrar los tipos de conducta que vamos a poder encontrar a nivel social. Esto no quiere decir que los tipos de conducta vayamos a tenerlos, que vaya a ser como una línea genérica o general, que siempre vayamos a ser sociales o siempre vayamos a ser parasociales. No, quiere decir que vamos a tener una cierta tendencia a estos tipos de conducta, pero a lo largo de nuestra vida vamos a ir también encontrando este tipo de conductas. Por ejemplo, en algún momento de su vida, no sé si ustedes llegaron a pertenecer a algún grupo, ¿cómo le llamamos? Como punk o skinhead o dark. Y en ese momento, en esa época de nuestra vida, nosotros entraremos en el aspecto de la parasocial, una conducta parasocial. ¿En qué momento de nuestra vida nosotros encontramos conductas asociales que nos separamos de la sociedad? Quizás, no aseguro obviamente nada, no sé si en algún momento de su vida ustedes hayan terminado o les hayan terminado una pareja y hayan estado muy mal emocionalmente y se hayan querido como aislar, ¿no? De que no me miren, no me toquen. Pues ahí estamos viendo en ese sentido, aunque tiene una explicación psicológica en ese aspecto y neurológica, de que no, pues estás segregando menos serotonina y por eso que te estás aislando de la sociedad. En ese aspecto solamente estamos viendo la conducta, no estamos viendo lo que precede a. Entonces igual nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a tener un tipo de conducta social, en su mayoría, ¿no? Todos tenemos una tendencia social, vamos a portarnos bien, pero en algún momento de nuestra vida llegamos a comportarnos de forma social, como traté de explicar en el ejemplo, en algún momento de nuestra vida llegamos a comportarnos de forma parasocial, como traté de explicar en el ejemplo, y en algún momento de nuestra vida, no sé ustedes, los niños igual podemos dar una explicación de que los niños no tienen control de impulsos y son condicionados por el estilo de crianza de sus padres, pero se robaron un dulce, ¿no? Pero se robaron un bocadillo, o agarraron un bocadillo de ustedes, igual, no es una tendencia, la explicación es no tiene control de impulsos, es un niño, etcétera, etcétera, pero aquí lo que estamos viendo es ese tipo de conducta directamente, no la explicación que precede a, o el origen de. Eso en este sentido, y ya los tipos escritos pues es exactamente lo mismo, solo que le quitamos conducta y le agregamos sujeto social, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Cualquier cosa es aceptado. Doy un minutito para los que quieran sacar foto y los que quieran, los que quieran escribir. ¿No vas a subir al post? Sí, pero... Sí, no se puede al final, sí. Sí, espérenme tantito, por favor. Así que no despeguen. Ahí vale. Ustedes me dicen, ¿vale? A lo mejor está en otro. Ajá.
Es la misma combinación que comentaba hace rato, ¿no? Hay una combinación de factores, tiene este mismo sentido también, pero eso, hay una tendencia a lo largo de la vida, tenemos una tendencia a algún tipo de conducta. Sí. Social. Bueno, paralelo. Ahora que deriva de paralelo, de que está a la par de la sociedad, pero no se inspira directamente con ella. En la siguiente vamos a ver una imagen que van a hacer ustedes lo que van a tener que hacer. Identifiquen el tipo de conducta que vimos anteriormente, social, en estas 4 imágenes. ¿Dónde van a encontrar la conducta? ¿Cuál de estas 4 imágenes es la conducta social?